Durante 5 años viví la pesadilla de ser constantemente humillada por mi suegra Mercedes. Ella siempre me vio como una mujer inferior, alguien que no merecía estar con su precioso hijo Pablo. Lo que nunca imaginó es que yo tenía un secreto que cambiaría todo para siempre. Todo comenzó aquella tarde de domingo cuando llegamos a la casa familiar de los Martínez para el almuerzo dominical de siempre. El portón de hierro forjado crujió cominoso cuando Pablo lo empujó, como si la propia casa me rechazara. El aroma a jazmín del jardín delantero, mezclado con el olor a cera de los muebles antiguos, me golpeó como una bofetada invisible, recordándome inmediatamente dónde estaba. Cada paso sobre la grava del sendero sonaba como una cuenta regresiva hacia mi próxima humillación. Mercedes nos recibió en la puerta con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien, esa que usaba para aparentar cordialidad mientras sus ojos me atravesaban con desprecio. Sus labios, pintados de un rojo carmesí perfectamente delineado, se curvaron en una mueca que pretendía ser maternal, pero que destilaba veneno puro. El collar de perlas que adornaba su cuello captó la luz del vestíbulo como pequeñas lágrimas petrificadas que parecían llorar por todas las víctimas de su crueldad. «Oh, Rosa querida», dijo con esa voz melosa que me ponía los nervios de punta, arrastrando cada sílaba como miel envenenada. «¡Qué interesante ese vestido! ¿Es de alguna tienda de segunda mano? Se ve tan usado». Sus ojos recorrieron mi figura de arriba a abajo, deteniéndose deliberadamente en cada pliegue de la tela azul marino que había elegido con tanto cuidado esa mañana. Sus dedos, cargados de anillos de esmeraldas heredadas, tamborilearon impacientes contra el marco de la puerta. Sentí el calor subir a mis mejillas como una oleada de lava. El corazón me martilleaba contra las costillas mientras mis manos se cerraban instintivamente en puños a mis costados. «¿Otra vez?», pensé con rabia. 5 años de esto y aún se cree con derecho a pisotearme. Era un vestido que había comprado hace apenas una semana en una boutique del centro por 500 euros, dinero que había ahorrado durante meses sacrificando cafés y almuerzos, pero no iba a darle esa satisfacción. «Pensé que te gustaría, Mercedes. Es de la misma tienda donde compraste tu vestido verde el mes pasado», respondí con una sonrisa tan falsa como la suya, notando cómo sus ojos se entornaron ligeramente como los de una serpiente a punto de atacar. Pablo, como siempre, fingió no escuchar el comentario de su madre. Lo vi de reojo, su mandíbula tensa y sus hombros ligeramente encorvados. «Cobarde», pensé con amargura mientras lo observaba tragar saliva nerviosamente y ajustar su corbata azul, ese tic que aparecía cada vez que su madre comenzaba sus ataques. Sin decir una palabra, siguió caminando hacia el salón como si nada hubiera pasado, sus zapatos de cuero resonando sordamente contra el mármol del recibidor. Cada paso suyo era una puñalada más a mi dignidad ya malherida. El aire dentro de la casa olía a lavanda y a poder, una combinación que siempre me recordaba mi lugar en esa jerarquía invisible pero férrea. Los retratos familiares en las paredes parecían observarme con desdén, generaciones de rostros altivos que susurraban su desaprobación desde marcos dorados. El comedor familiar era una exhibición obscena de riqueza, candelabros de cristal que refractaban la luz en miles de pequeños arcoíris, vajilla de porcelana china que probablemente costaba más que mi salario anual, y servilletas de lino bordadas a mano que crujían suavemente al tocarlas como pergaminos antiguos. El mantel de encaje se extendía como un manto de superioridad sobre la mesa de caoba pulida. Durante el almuerzo, mientras el sonido metálico de los cubiertos contra los platos llenaba los silencios incómodos como una partitura de tensión, Mercedes no perdió la oportunidad de recordarme mi lugar en la jerarquía familiar. El aroma del cordero asado se mezclaba con mi creciente náusea. Cada bocado sabía a humillación mientras ella hablaba extensamente sobre los logros de Pablo en la empresa familiar de construcción,
gesticulando elegantemente con sus manos adornadas de anillos de diamantes que capturaban la luz dorada del atardecer que se filtraba por las cortinas de seda. Su voz adquiría un tono orgulloso y posesivo cuando mencionaba cómo él era el futuro heredero de un imperio que ella y su difunto esposo habían construido con tanto esfuerzo. «Mi Pablo», repetía como una letanía, «mi precioso hijo», mientras yo me convertía en una sombra invisible en su narrativa familiar. «Sabes, Rosa», dijo mientras cortaba elegantemente su carne, el cuchillo deslizándose con precisión quirúrgica. «Siempre me pregunto qué habría sido de Pablo si hubiera conocido a alguien más apropiado». Hizo una pausa deliberada, sus ojos fijos en los míos como dagas envenenadas, saboreando mi incomodidad como si fuera el vino tinto que giraba lentamente en su copa de cristal cortado. Alguien de su mismo nivel social, con educación refinada, con conexiones importantes. Pero bueno, el amor es ciego, ¿no es cierto? Su risa cristalina resonó en el comedor como el tintineo de campanas funerarias, un sonido que se me clavó en las entrañas. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve mordiendo el interior de mi mejilla hasta sentir el sabor metálico de la sangre mezclándose con el vino. Había aprendido a tragarme mi orgullo durante estos años, pero cada humillación se acumulaba como una bomba de tiempo en mi interior, cada insulto añadiendo presión a una caldera que estaba a punto de explotar. Mis nudillos se volvieron blancos, aferrándose al borde de la servilleta. Lo que Mercedes no sabía era que yo tenía mis propios secretos, secretos que podrían destruir toda su arrogancia en cuestión de segundos. Esa noche, mientras Pablo dormía profundamente a mi lado en nuestra cama matrimonial, su respiración profunda y regular contrastando con el tormento que rugía en mi interior como una tormenta, yo permanecí despierta mirando al techo. Las sombras de los árboles del jardín danzaban contra las paredes como fantasmas acusadores, proyectando formas que parecían burlarse de mi sufrimiento. El reloj de la mesita marcaba cada segundo con un tic-tac hipnótico que resonaba como latidos de un corazón moribundo. Ya no podía más. Las humillaciones constantes, los comentarios despectivos, la forma en que me trataba como si fuera una intrusa en la familia, todo había llegado a un punto insoportable. Era hora de que Mercedes conociera la verdad sobre quién era realmente Rosa Guerrero. Y cuando lo hiciera, su mundo perfecto se haría pedazos como cristal contra el suelo. Para entender completamente lo que estaba a punto de suceder, necesito contarles sobre el mayor sacrificio que hice por amor. Hace 3 años, Pablo atravesó la crisis financiera más devastadora de su vida. Su empresa constructora familiar estaba al borde de la bancarrota debido a una serie de malas decisiones de inversión y contratos fallidos que habían dejado a la compañía con deudas millonarias. El olor a café amargo y cigarrillos impregnaba la oficina de Pablo durante esas largas noches, cuando llegaba a casa con los ojos enrojecidos, revisando una y otra vez los números rojos que manchaban cada página de los balances. Sus manos, siempre tan firmes para construir, temblaban ahora mientras sostenía las cartas de los acreedores. «No puedo más, Rosa», me susurraba en la oscuridad de nuestra habitación, su voz quebrada como vidrio. «Mi padre levantó esto de la nada, y yo lo he destruido todo». Mercedes, por supuesto, culpó a Pablo por la situación. «Eres un inútil», le gritaba durante las reuniones familiares, su voz cortante como cuchillas resonando por el salón de mármol de su casa. «Tu padre debe estar revolcándose en su tumba viendo cómo has destruido todo lo que construimos». Sus palabras caían sobre Pablo como martillazos, cada sílaba hundiendo lo más profundo en esa silla de cuero, donde se encogía como un niño castigado. El color se drenaba de su rostro mientras ella continuaba su diatriba, gesticulando con sus anillos de diamantes que brillaban bajo la luz del chandelier.
Pablo llegaba a casa cada noche más derrotado, más hundido en la depresión. Veía cómo el hombre que amaba se desvanecía ante mis ojos. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Durante semanas me quedé despierta hasta altas horas, calculando y recalculando en mi libreta de notas, la tinta azul del bolígrafo manchando mis dedos mientras hacía números. Tenía 332.000 euros ahorrados de la venta de la casa de mis padres, dinero que había guardado religiosamente durante años como nuestro fondo de emergencia y futuro. Cada billete representaba memoria, cada euro una promesa de seguridad que ahora estaba a punto de sacrificar. Sin decirle nada a Pablo, sin consultarlo con nadie, transferí todo ese dinero a la cuenta de la empresa, para salvarla de la quiebra. Recuerdo perfectamente ese martes gris de octubre, cuando me senté frente al ordenador del banco, mis dedos dudando sobre el teclado. El cursor parpadeaba burlonamente en la pantalla, esperando que confirmara la transferencia que cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Estás segura de proceder?, preguntaba la pantalla. Cerré los ojos, pensé en Pablo y cliqué confirmar. El sonido del teclado resonaba en el silencio de casa como disparos. Pero no lo hice como Rosa, la esposa de Pablo. Lo hice a través de una empresa fantasma que había creado años atrás cuando trabajaba en consultoría financiera. Había usado esa estructura legal para algunos proyectos independientes, pero nunca imaginé que se convertiría en mi identidad secreta. Invertí el dinero como Inversiones Guerrero S.L. y me convertí en la socia mayoritaria anónima de Constructora Martínez. Pablo nunca supo de dónde vino ese dinero salvador. Mercedes asumió que había sido un milagro o algún inversionista extranjero interesado en el negocio. «Es increíble», decía Mercedes durante la cena dominical, saboreando su vino tinto mientras yo cortaba mi carne en silencio. Aparecieron de la nada, como ángeles guardianes. Sus ojos brillaban de satisfacción, mientras Pablo asentía, aliviado pero confundido, preguntándose en voz alta quién serían esos misteriosos salvadores. Yo masticaba lentamente, cada bocado sabiendo a secreto y sacrificio. La ironía era deliciosa, aunque dolorosa. Cada vez que Mercedes me humillaba, cada vez que me decía que yo no tenía nada que ofrecer a la familia, estaba insultando a la mujer que había salvado su empresa de la ruina total. Yo era técnicamente su jefa, la dueña del 60% de las acciones de su preciada empresa familiar, y ella no tenía ni la menor idea. Durante los siguientes 3 años mantuve esta mascarada. Asistía a las reuniones familiares donde Mercedes presumía sobre la recuperación milagrosa de la empresa, donde Pablo se jactaba de haber encontrado inversionistas internacionales, mientras yo permanecía callada, mordiéndome la lengua cada vez que querían atribuirse el mérito de mi sacrificio. El sabor metálico de la sangre se volvía familiar cuando apretaba demasiado los dientes para no gritar la verdad. Establecí un sistema complejo para mantener mi identidad secreta. Contraté a un bufete de abogados en Madrid para que manejaran todos mis asuntos como inversionista anónima. Todas las comunicaciones oficiales pasaban por ellos. Cartas con membrete elegante que llegaban a la oficina de Pablo como mensajes de fantasmas. Creé una identidad corporativa completamente separada de mi vida personal. Nadie, ni siquiera Pablo, sospechaba que su esposa, sin recursos, era en realidad la salvadora y dueña mayoritaria de su empresa familiar. El poder que esto me daba era embriagador, pero también terriblemente solitario. Tenía el control total sobre el futuro de la empresa que Mercedes tanto veneraba, pero no podía compartir este secreto con nadie. Cada humillación era más difícil de soportar sabiendo que con una sola llamada telefónica podría cambiar todo. El punto de quiebre llegó de la manera más inesperada y dolorosa posible. Era un martes por la tarde cuando decidí sorprender a Pablo en la oficina con su almuerzo favorito.
Había estado trabajando largas horas últimamente, y pensé que un gesto romántico podría alegrarle el día. El aroma del emparedado de jamón serrano que llevaba en la bolsa de papel marrón me recordaba a nuestros primeros meses de matrimonio, cuando todavía creía que éramos un equipo. Cuando llegué al edificio de Constructora Martínez, el mármol del vestíbulo brillaba bajo las luces halógenas, reflejando mi imagen distorsionada mientras caminaba hacia la recepción. Saludé a Carmen, la recepcionista, como siempre, notando su sonrisa extrañamente tensa. ¿Todo bien, señora Rosa?, me preguntó, pero había algo en sus ojos que no logré descifrar en ese momento. Ahora me pregunto si ella ya sabía lo que estaba a punto de descubrir. Subí directamente al piso ejecutivo donde estaba la oficina de Pablo, mis tacones resonando contra el suelo de linóleo con cada paso. El familiar olor a café y papel nuevo que caracterizaba ese piso se sentía diferente hoy, más denso, como si el aire mismo guardara secretos. El pasillo estaba extrañamente silencioso para ser media tarde, y la puerta de su oficina estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar una delgada línea de luz dorada. Me acerqué con cuidado, preparándome para sorprenderlo, cuando escuché voces del interior. Mi corazón comenzó a latir más fuerte, ese instinto primitivo que nos advierte del peligro antes de que la mente lo procese. Pablo, cariño, sabes que esto no puede continuar así. Era la voz de Mercedes, pero había algo diferente en su tono. Sonaba más íntima, más conspiratoria de lo usual. El timbre de su voz tenía esa calidad susurrante que reservaba para sus conversaciones más importantes. Lo sé, mamá, pero Rosa no sospecha nada. Piensa que realmente la amo, respondió Pablo con una risa que me heló la sangre. Era una risa que nunca había escuchado antes, desprovista de cualquier calidez, mecánica y cruel. Me quedé paralizada en el pasillo, mi cuerpo rígido contra la pared fría. El emparedado se me resbaló de las manos, cayendo silenciosamente sobre la alfombra beige. ¿De qué están hablando?, pensé, mi mente rechazando la realidad que comenzaba a filtrarse. ¿Qué es lo que yo no debía sospechar? Hijo, has hecho un trabajo excelente estos 3 años. Mantener a esa mujer controlada mientras nosotros reconstruimos el negocio ha sido genial. Pero ahora que la empresa está estable otra vez, es hora de deshacernos de ella, continuó Mercedes con una frialdad que me penetró hasta los huesos. Cada palabra era como una puñalada, pronunciada con la misma naturalidad con la que uno discute el clima. El mundo se ralentizó. Podía sentir mi pulso en las sienes, el sabor metálico del shock en mi boca. 3 años, me repetía internamente. ¿Todo este tiempo? ¿Estás segura de que es el momento? Rosa ha sido útil. Su silencio, su sumisión. Pablo parecía estar considerando las opciones, como si estuviera hablando de un objeto, no de su esposa. Su voz tenía esa cualidad distante que adoptan las personas cuando discuten negocios, calculada y sin emoción. Pablo, escúchame bien. La voz de Mercedes se volvió más firme, más autoritaria. Esa mujer es un lastre. No tiene educación, no tiene conexiones, no tiene dinero. Solo nos ha servido para mantenerte estable emocionalmente durante la crisis. Pero ahora necesitamos que te cases con alguien de tu nivel. La hija de los Rodríguez está interesada en ti, y su familia tiene conexiones internacionales que podrían llevarnos al siguiente nivel. El suelo se abrió bajo mis pies. Mi respiración se volvió superficial. Apenas conseguía llenar mis pulmones. 3 años de matrimonio, 5 años de relación, y todo había sido una mentira. Una farsa elaborada para mantenerme como su soporte emocional, mientras ellos tramaban deshacerse de mí en el momento apropiado. Cada te amo, cada caricia, cada momento íntimo había sido calculado, actuado. Pero mamá, ¿cómo vamos a justificar el divorcio? Rosa no ha hecho nada malo, preguntó Pablo,
y por un momento pensé que tal vez había algo de conciencia en él. Mi corazón se aferró a esa pequeña duda en su voz como a un salvavidas. «Oh, hijo ingenuo», se rió Mercedes con maldad, un sonido que me recordó al cristal rompiéndose. «Tengo todo planeado. Vamos a acusarla de infidelidad. Ya tengo las fotos fabricadas, los testigos preparados. Para cuando terminemos con ella, Rosa no solo perderá su matrimonio, sino también su reputación. Nunca podrá reconstruir su vida después de esto». Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos, pero las contuve. No solo planeaban abandonarme, sino destruirme completamente en el proceso. La mujer que había sacrificado todo por salvar su empresa, que había dado cada euro de sus ahorros por amor, estaba a punto de ser traicionada de la manera más vil posible. Pero entonces, en medio de mi devastación, mientras el shock daba paso a algo más oscuro y poderoso, recordé algo que ellos habían olvidado completamente. Yo tenía el poder real. Yo era la dueña de su preciada empresa. Mientras ellos planeaban mi destrucción, yo tenía en mis manos la capacidad de destruir todo lo que valoraban. Una sonrisa lenta y fría se extendió por mi rostro, transformando mi dolor en algo mucho más peligroso. Mercedes quería jugar sucio. Perfecto, pero no tenía idea de con quién estaba jugando realmente. Esa noche llegué a casa actuando como si nada hubiera pasado, el eco de las voces conspirativas aún resonando en mis oídos como un zumbido persistente. El aire del apartamento se sentía denso, cargado de secretos que ahora conocía, pero que debía fingir ignorar. Pablo me recibió con un beso en la mejilla, su colonia cara mezclándose con el olor metálico de la traición, preguntándome sobre mi día con esa falsa preocupación que ahora reconocía como pura actuación teatral. Cada gesto de cariño fingido me daba náuseas, pero mantuve mi fachada perfectamente, como una actriz consumada en el papel más importante de mi vida. «¿Cómo te fue en el trabajo, amor?», pregunté, observando su cara mientras mentía descaradamente. Sus ojos, antes cálidos, ahora me parecían fríos como piedras pulidas. «Oh, lo de siempre. Reuniones aburridas con mamá sobre expansión de la empresa. Nada que te interese realmente», respondió, mientras se aflojaba la corbata italiana que yo le había regalado en nuestro último aniversario, completamente ajeno al hecho de que yo había escuchado cada palabra de sus verdaderos planes. «Reuniones aburridas», pensé con amargura. ¿Así llamas a conspirar para destruir a tu esposa? Durante las siguientes 2 semanas, desarrollé una estrategia cuidadosamente orquestada, cada movimiento calculado como piezas en un tablero de ajedrez, donde finalmente yo tenía ventaja. El simple acto de planificar mi venganza me llenaba de una energía que no había sentido en años, como si despertara de un letargo prolongado. Primero, contacté a mi bufete de abogados en Madrid desde una cabina telefónica en el centro de la ciudad, el auricular frío contra mi oreja, mientras escuchaba el tráfico rugir a mi alrededor como una sinfonía urbana de libertad. Quiero hacer algunos ajustes en la estructura corporativa de mis inversiones, les expliqué, mi voz firme y controlada. Les pedí que prepararan todos los documentos legales necesarios para revelar mi identidad como la verdadera propietaria de Constructora Martínez, cada firma que requeriría siendo un paso más hacia mi liberación. También contraté a un investigador privado, un hombre mayor con manos callosas y ojos perspicaces que me recordó a mi padre. Su oficina olía a café viejo y papel amarillento. Las persianas filtraban la luz del atardecer en rayas doradas sobre su escritorio desgastado. Si ellos quieren jugar con fotos fabricadas y testimonios falsos, yo necesito evidencia real de su conspiración, le expliqué. Susi asintió gravemente, comprendiendo la importancia de la misión.
El investigador instaló discretamente equipos de grabación en lugares estratégicos, el despacho de Mercedes, el café donde solían reunirse, incluso el automóvil de Pablo, y comenzó a recopilar pruebas de sus reuniones secretas con la paciencia de un cazador experimentado. Pero mi plan no era solo revelar la verdad. No, eso sería demasiado simple, demasiado misericordioso para lo que merecían. Mercedes había pasado años humillándome sistemáticamente, cada comentario despectivo como una gota de ácido que había erosionado mi autoestima, y Pablo había jugado con mis sentimientos de la manera más cruel posible, convirtiendo nuestro matrimonio en una farsa elaborada. Merecían algo más que una simple revelación. Merecían sentir exactamente el tipo de devastación que habían planeado para mí, saboreando su propia medicina con la misma amargura que yo había tragado durante tanto tiempo. Decidí que el momento perfecto para mi venganza sería la gran fiesta de aniversario de la empresa que Mercedes estaba organizando para el próximo mes. La había escuchado hablar por teléfono sobre el catering, el champán francés, las flores importadas, cada detalle planeado para impresionar. Había invitado a todos los clientes importantes, competidores, socios comerciales y figuras prominentes del sector de la construcción. Sería el evento perfecto para hacer mi gran revelación ante la audiencia más humillante posible para ellos, como una bomba detonando en el centro de su mundo social. Pero antes de eso, necesitaba preparar el terreno psicológicamente, sembrando semillas de inquietud que crecerían hasta convertirse en paranoia. Comencé a actuar de manera diferente en casa, mi postura más erguida, mis pasos más firmes sobre el parquet barnizado. Donde antes era sumisa y callada, ahora mostraba más confianza, como si hubiera recuperado una parte de mí misma que había estado enterrada durante años. Cuando Mercedes me hacía sus comentarios despectivos habituales durante nuestras cenas familiares, el tintineo de la vajilla china como música de fondo de su veneno verbal, ya no bajaba la cabeza en silencio. En su lugar, le sonreía de una manera que claramente la desconcertaba, una sonrisa que no llegaba a mis ojos y que parecía contener secretos que no podía descifrar. Mercedes, le dije durante uno de nuestros almuerzos dominicales, el aroma del cordero asado flotando entre nosotros mientras cortaba mi carne con precisión quirúrgica. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vino realmente el dinero que salvó la empresa hace 3 años? Vi cómo su tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca, un trozo de patata temblando ligeramente. Sus ojos se estrecharon como los de un halcón. ¿Qué quieres decir con eso, Rosa? Su voz tenía un matiz de advertencia, pero también algo más: miedo. Oh, nada importante, respondí con una sonrisa enigmática, saboreando cada sílaba como si fuera miel. Solo curiosidad. Debe haber sido un inversionista muy generoso, ¿no crees? Tomé un sorbo de vino, observando cómo el líquido rubí manchaba mis labios, consciente del poder que estas palabras aparentemente inocentes tenían sobre ellos. Pablo intercambió una mirada nerviosa con su madre, sus cejas frunciéndose sobre sus ojos oscuros, pero ninguno de los dos dijo nada más sobre el tema. Sin embargo, pude ver que mis palabras habían plantado una semilla de inquietud en sus mentes, como una grieta invisible en los cimientos de su confianza. El silencio que siguió se sintió denso, cargado de preguntas no formuladas y sospechas crecientes. Durante las siguientes semanas, continué haciendo comentarios aparentemente inocentes, pero cargados de significado, cada uno calibrado para causar el máximo impacto psicológico. Mencionaba detalles específicos sobre las finanzas de la empresa que técnicamente no debería conocer, números que había memorizado de los informes que ahora sabía que me pertenecían. Hacía preguntas sobre decisiones comerciales que solo alguien con acceso interno podría saber, observando cómo sus rostros se tensaban cada vez que tocaba un nervio. Poco a poco, como un escultor paciente cincelando mármol,
Veía cómo su confianza comenzaba a resquebrajarse, sus sonrisas volviéndose más forzadas, sus miradas más cautelosas, hasta que el aire mismo en nuestra casa se espesó con una tensión palpable que ninguno se atrevía a nombrar. La noche de la fiesta de aniversario llegó como una sinfonía perfectamente orquestada, con el aroma de gardenias y champán francés flotando en el aire. Mercedes había convertido el salón principal del hotel más exclusivo de la ciudad en un espectáculo de elegancia y ostentación, donde los candelabros de cristal proyectaban sombras doradas sobre las mesas cubiertas con manteles de seda. Más de 200 invitados importantes llenaban el lugar, empresarios con relojes de oro que reflejaban las luces, políticos locales ajustándose constantemente sus corbatas, competidores del sector susurrando entre copas de cristal, clientes internacionales hablando en múltiples idiomas, y toda la élite social que Mercedes tanto veneraba. Ella lucía radiante, en un vestido de diseñador color champán que probablemente costaba más que el salario mensual de muchos de sus empleados, sus joyas capturando cada rayo de luz como pequeños soles. Pablo estaba a su lado, impecable en su smoking negro de terciopelo, sus gemelos de platino brillando mientras jugaba el papel del heredero exitoso y el esposo devoto. Ambos estaban en su elemento, sus sonrisas perfectas nunca flaqueando mientras recibían felicitaciones y admiración de todos los presentes. Yo había elegido cuidadosamente mi atuendo para esta noche, sabiendo que cada detalle sería crucial. Un elegante vestido negro de alta costura, que había comprado especialmente para la ocasión, su tela sedosa acariciando mi piel mientras caminaba, joyas discretas pero costosas, que susurraban poder sin gritar vulgaridad, y una confianza que irradiaba desde cada poro de mi piel. El espejo me había mostrado una versión de mí misma que apenas reconocía, serena, poderosa, peligrosa. Varios invitados me habían comentado lo diferente que me veía, lo segura de mí misma que parecía. Sus voces cargadas de una curiosidad que no sabían cómo interpretar. Durante la primera hora, me moví por el salón como un depredador acechando a su presa. Cada paso medido y deliberado sobre el mármol pulido. Saludé cordialmente a todos los invitados importantes, sintiendo cómo sus manos sudorosas tocaban la mía, muchos de los cuales me conocían superficialmente como la esposa de Pablo, pero que esta noche verían una versión completamente diferente de mí. Podía sentir sus miradas siguiéndome, preguntándose qué había cambiado en esa mujer que antes parecía tan ordinaria. Mercedes, en su discurso de apertura, no perdió la oportunidad de lanzar sus típicas indirectas hacia mí, su voz resonando a través del micrófono con esa dulzura venenosa que había perfeccionado durante años. Esta empresa ha sido construida por personas de visión, de clase, de verdadera distinción, dijo mientras sus ojos se dirigían hacia mí con esa sonrisa venenosa que conocía tan bien, sus pestañas falsas parpadeando como las alas de un buitre. Hemos superado crisis gracias al apoyo de inversionistas que realmente entienden el valor de la excelencia y la tradición familiar. Su tono se volvió más punzante en la palabra tradición, y pude sentir cómo mi corazón se aceleró, no de nerviosismo, sino de anticipación pura. El momento culminante llegó cuando Mercedes anunció que tenían un inversionista misterioso que había preferido mantener su identidad en secreto durante estos años, pero que esta noche finalmente revelarían quién era esta persona tan generosa que había salvado la empresa. Su voz temblaba ligeramente de emoción, completamente ajena al tsunami que estaba a punto de devastar su mundo perfectamente construido. «Damas y caballeros», proclamó con voz teatral, sus brazos extendidos como una actriz en el escenario, «esta noche tenemos el honor de revelar la identidad de nuestro ángel guardián corporativo.
Después de 3 años de anonimato, finalmente podemos agradecer públicamente a... Fue entonces cuando me levanté de mi mesa, el sonido de mi silla contra el mármol cortando el aire como una navaja. El salón completo se quedó en silencio. 200 respiraciones contenidas, creando un vacío absoluto, confundido por mi aparente interrupción del momento más importante de la noche. Mis tacones resonaron contra el suelo como un metrónomo, marcando el compás de la destrucción. «Perdona, Mercedes», dije con una voz clara que resonó por todo el salón como un campanario a medianoche, «pero creo que hay un malentendido». Su cara se contorsionó en una mezcla de shock e ira, las líneas de expresión que tanto maquillaje intentaba ocultar, apareciendo súbitamente. «Rosa, ¿qué estás haciendo?» Este no es el momento para... Oh, pero es exactamente el momento perfecto, interrumpí, disfrutando el sabor de cada sílaba mientras tomaba el micrófono de sus manos temblorosas. Verás, todos estos años has estado preguntándote quién fue el misterioso inversionista que salvó tu preciosa empresa de la bancarrota total. Bueno, esta noche vas a conocerlo. El salón estaba completamente silencioso, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa. Podía ver a Pablo en el fondo, pálido como un fantasma, sus manos aferrando el borde de su mesa, aparentemente comprendiendo hacia dónde se dirigía esto. El aroma a champán se había vuelto agrio en el aire. «Mercedes, invitados distinguidos», continué, saboreando cada segundo de este momento que había esperado durante años. «Permítanme presentarme adecuadamente. Soy Rosa Guerrero, propietaria del 60% de las acciones de Constructora Martínez, a través de Inversiones Guerrero S.L. Soy la persona que invirtió 332.000 millones de euros de mi propio dinero para salvar esta empresa hace 3 años. El silencio se quebró con un murmullo colectivo de shock que se extendió por el salón como una ola. Mercedes se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico, su mano buscando apoyo en el pódium. Su cara había pasado de la ira al horror más absoluto, sus ojos dilatándose con la comprensión de lo que esto significaba. Durante 5 años, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Esta mujer me ha humillado constantemente, diciéndome que yo no tenía nada que ofrecer, que era pobre, que no pertenecía a esta familia. Lo que no sabía es que cada vez que me insultaba, estaba insultando a la mujer que literalmente salvó todo lo que ella valoraba en este mundo. El caos que siguió a mi revelación fue absoluto y delicioso. El aroma del champán derramado se mezclaba con el perfume caro de los invitados, mientras el murmullo nervioso llenaba cada rincón del salón dorado. Mercedes se aferró al borde del pódium con nudillos blancos, el terciopelo burgundi de su vestido contrastando brutalmente con la palidez cadavérica de su rostro. Sus piernas claramente incapaces de sostenerla, mientras la realidad de la situación la golpeaba como un tsunami. ¿Cómo es posible que esta niñita me haya superado? Su mente debía estar corriendo, buscando alguna explicación, alguna salida a este laberinto que yo había construido pacientemente durante meses. Podía ver sus ojos verdes moviéndose frenéticamente, como ratón enjaulado buscando un escape que sabía no existía. Pablo había desaparecido entre la multitud como una rata asustada, probablemente buscando una salida de emergencia para escapar de la humillación pública. Podía imaginarlo empujando entre los invitados, la corbata de seda aflojada, el sudor perlando su frente mientras calculaba cuánto tardarían los paparazzi en llegar. El sonido de sus zapatos Oxford resonando contra el mármol traicionaba su prisa desesperada. Eso es imposible, balbuceó Mercedes,
su voz apenas audible por el micrófono que amplificaba cada temblor, cada quiebre de su compostura legendaria. Una gota de sudor se deslizó por su sien perfectamente maquillada, destrozando la imagen impecable que había tardado 2 horas en construir. Rosa, estás mintiendo. Estás loca. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Hasta las copas de cristal parecían haber dejado de tintinear. El aire se sentía espeso, cargado con la electricidad del drama y el aroma dulzón de gardenias marchitas. Sonreí serenamente, sintiendo cada músculo de mi cara formar la expresión perfecta de triunfo controlado. El roce de la seda de mi vestido contra mi piel me recordaba que este era mi momento, mi escenario. Saqué de mi bolso de Hermès una carpeta de cuero italiano que había preparado específicamente para este momento teatral. Loca, Mercedes, aquí tienes todos los documentos que prueban cada palabra de lo que acabo de decir. Mis dedos se deslizaron por el papel de alto gramaje, mientras extraía certificados de inversión, contratos de sociedad, transferencias bancarias, todo impecablemente organizado en separadores de colores. El crujido del papel era la única música que necesitaba. Todo firmado y verificado por los mejores abogados de Madrid. Los murmullos del salón se intensificaron, como abejas enfurecidas. Podía ver cómo don Fernando Aguirre, el magnate inmobiliario, se acercaba ajustándose los anteojos dorados para examinar los documentos. Su expresión pasó del escepticismo a la admiración absoluta en cuestión de segundos. La señora Villarreal, presidenta del club de damas más exclusivo de la ciudad, se tapó la boca con su abanico de nácar, claramente calculando cómo esta información afectaría la posición social de Mercedes. Sus ojos brillaban con el deleite morboso de quien presencia la caída de una rival. 30 años construyendo mi reputación y esta mocosa me destroza en 5 minutos. Debía estar pensando Mercedes mientras veía su mundo desmoronarse ante una audiencia de 300 personas influyentes. Su respiración se había vuelto errática, el corsé de su vestido apretándose como una trampa de seda. Pero hay más, continué, saboreando cada palabra como el vino más exquisito. Mi voz cortó el aire perfumado con gardenias y power suits. El eco rebotaba contra las columnas de mármol, amplificando mi autoridad. Hace 2 semanas descubrí que tú y tu hijo habían estado planeando destruir mi reputación con acusaciones falsas de infidelidad para poder deshacerme de mí ahora que la empresa está estable otra vez. Saqué mi iPhone y la pantalla dorada iluminó mi rostro triunfante. El silencio era tan profundo que podía escucharse el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj suizo que adornaba la pared. La grabación comenzó a reproducirse. La voz de Mercedes llenó cada rincón del salón como una confesión desde el mismísimo infierno. Para cuando terminemos con ella, Rosa no solo perderá su matrimonio, sino también su reputación. Nunca podrá reconstruir su vida después de esto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta el aire acondicionado parecía haber dejado de funcionar. Mercedes había pasado del horror a la devastación completa. Su maquillaje impecable ahora manchado por lágrimas que no se atrevía a derramar públicamente. Sus manos temblaban como hojas en otoño, aferrándose al micrófono como si fuera su último salvavidas. Como propietaria mayoritaria de esta empresa, anuncié con la autoridad de una reina proclamando un decreto. Efectivo inmediatamente, Mercedes Martínez queda destituida de todos sus cargos ejecutivos. Pablo Martínez también queda removido de su posición como director general. La multitud observaba en shock total. Los destellos de las cámaras comenzaron a parpadear, mientras los reportistas presentes captaban cada segundo de este drama corporativo en vivo.
El sonido de los obturadores era como lluvia metálica cayendo sobre cristal. La empresa será reestructurada completamente bajo nueva administración. Todos los contratos y decisiones tomadas en los últimos meses serán revisados. Hice una pausa calculada, dejando que el peso de mis palabras penetrara en cada mente presente. El silencio se extendía como miel espesa. Y, por supuesto, iniciaré procedimientos de divorcio inmediatamente, citando conspiración para cometer fraude matrimonial como causa. Mercedes finalmente colapsó en una silla Luis XVI cercana, el cuero francés crujiendo bajo el peso de su derrota. Sus hombros se hundieron como edificios demolidos, y por primera vez en 5 años parecía tan vulnerable como realmente era. Su mundo entero se había desintegrado en cuestión de minutos, como un castillo de naipes bajo un huracán. Pablo reapareció entre la multitud, claramente en pánico, la camisa arrugada y los ojos inyectados en desesperación. Sus pasos eran torpes, tropezando ligeramente con la alfombra persa. «Rosa, por favor, podemos hablar de esto en privado, ¿no entiendes?» «¿Qué no entiendo, Pablo?», le grité, mi voz cortando el aire como una navaja afilada. El eco rebotó contra las paredes de mármol, multiplicando mi furia. «¿No entiendo que me has estado mintiendo durante 5 años? ¿No entiendo que planeabas destruirme después de que yo salvé todo lo que tenías? ¿No entiendo que nunca me amaste realmente?» Un murmullo de reconocimiento se extendió por la multitud. Algunas mujeres intercambiaban miradas cómplices, recordando sus propias batallas matrimoniales. «Los documentos de divorcio serán entregados mañana por la mañana», declaré finalmente, el eco de mi voz resonando en las paredes de mármol como campanas de catedral. «Y Mercedes, sobre esa pregunta que siempre te hacías, sobre qué habría pasado si Pablo hubiera conocido a alguien más apropiado. Bueno, resulta que él sí conoció a alguien apropiado, solo que eras demasiada ciega por tu clasismo para reconocerlo». Pero el éxito empresarial es solo una parte de mi historia de transformación. El proceso de descubrir mi propia fuerza interior, de reconocer mi valor como persona independientemente de cómo otros me percibían, ha sido el viaje más importante de mi vida. Durante años, permití que Mercedes definiera mi autoestima. Sus comentarios constantes sobre mi apariencia, mi estatus social, mi educación, se habían infiltrado tan profundamente en mi psique que había comenzado a creer que tal vez tenía razón. Tal vez yo no era suficiente. Tal vez no merecía estar en esos espacios elegantes. Tal vez Pablo realmente se estaba sacrificando al estar conmigo. La traición que descubrí fue devastadora, pero también fue liberadora de una manera que nunca hubiera imaginado. En el momento más oscuro, cuando escuché a Pablo y Mercedes planear mi destrucción, algo dentro de mí se quebró, pero no de la manera que esperarían. Se quebró la versión insegura y sumisa de mí misma que había estado cargando durante años como una armadura pesada que me protegía, pero también me limitaba. Cuando tomé ese micrófono en el hotel, no solo estaba revelando mi identidad secreta como propietaria de la empresa, estaba reclamando mi voz, mi poder, mi dignidad como ser humano. Por primera vez en 5 años, no estaba reaccionando a los ataques de Mercedes o tratando de ganarme la aprobación de Pablo. Estaba actuando desde un lugar de fuerza auténtica y autoconocimiento. La reacción del público esa noche me enseñó algo crucial sobre la percepción social y el poder. Durante años, las personas en esos círculos me habían tratado con condescendencia porque Mercedes les había enseñado que yo era inferior. Pero en el momento en que reveló mi verdadero estatus y poder, las mismas personas que me habían ignorado o menospreciado, inmediatamente cambiaron su comportamiento hacia mí. Esto me hizo reflexionar profundamente sobre cuán superficiales pueden ser las relaciones humanas y cuánto valoramos a las personas basándonos en su estatus percibido, en lugar de su carácter real. El divorcio de Pablo se resolvió rápidamente una vez que las grabaciones de su conspiración se hicieron públicas.
su reputación en el mundo empresarial quedó completamente destruida. No solo había perdido su posición en la empresa familiar, sino que ninguna otra empresa respetable estaba dispuesta a contratarlo después del escándalo. La última vez que supe de él, estaba trabajando en una empresa constructora pequeña en otra ciudad, ganando una fracción de lo que antes consideraba su salario merecido. Mercedes, por su parte, se convirtió en una figura trágica. Su arrogancia y clasismo no solo habían destruido a su familia, sino que habían revelado públicamente el tipo de persona que realmente era. Sus amigos de la alta sociedad la abandonaron rápidamente una vez que el escándalo se extendió. El mundo social que tanto valoraba la rechazó cuando quedó claro que su posición había sido construida sobre mentiras y manipulación. Pero quizás lo más impactante de todo fue descubrir que Mercedes había estado viviendo una mentira durante décadas. Después del divorcio, mientras revisaba los documentos familiares, descubrí que ella misma había venido de una familia de clase trabajadora. Su refinamiento, su educación elegante, su conocimiento de la etiqueta social, todo había sido cuidadosamente construido para esconder sus propios orígenes humildes. Había pasado tanto tiempo creando una persona falsa que había olvidado quién era realmente, y en el proceso había desarrollado un desprecio profundo hacia cualquiera que le recordara de dónde venía. Esta revelación me llenó de una tristeza inesperada. Mercedes no había sido mi enemiga porque fuera inherentemente malvada. Había sido mi enemiga porque yo representaba todo lo que ella había tratado desesperadamente de escapar. Sus ataques hacia mí habían sido, en realidad, ataques hacia la versión joven de sí misma que había enterrado bajo años de pretensión y autoengaño. Comprender esto no excusó su comportamiento, pero me ayudó a procesarlo de una manera más completa. Me di cuenta de que su crueldad hacia mí había sido el resultado de su propia inseguridad profunda y su miedo constante de ser descubierta como alguien que no pertenecía al mundo de élite que había adoptado. En cuanto a mí, el proceso de reconstrucción personal ha sido tanto desafiante como gratificante. Tuve que aprender a confiar en mi propio juicio otra vez, a valorar mis propias opiniones, a reconocer mis fortalezas sin necesitar validación externa. La terapia ha sido crucial en este proceso. Durante meses trabajé con una psicóloga especializada en abuso emocional para entender cómo los años de manipulación habían afectado mi autoestima y mis patrones de pensamiento. Uno de los descubrimientos más importantes fue reconocer que mi tendencia a dar todo por amor, a sacrificar mis propias necesidades por otros, no había sido puramente noble como yo había creído. En parte, había sido el resultado de una profunda inseguridad que me hacía creer que tenía que ganarme el amor a través del sacrificio extremo. Aprender a amar y ser amada desde un lugar de seguridad personal en lugar de desesperación ha sido un trabajo profundo y continuo. También he tenido que enfrentar mi propia responsabilidad en permitir que el abuso continuara durante tanto tiempo. Aunque reconozco que fui víctima de manipulación psicológica, también he tenido que aceptar que tuve opciones que no tomé, señales de alerta que ignoré y una voz interior que silencié repetidamente. Esta no es una forma de culparme a mí misma, sino de reclamar mi agencia personal y mi poder para hacer elecciones diferentes en el futuro. La empresa ahora emplea a más de 500 personas y he implementado políticas que reflejan los valores que considero importantes. Tenemos programas de mentoría para empleados de orígenes diversos, políticas de igualdad salarial que son auditadas independientemente cada año, y un compromiso con prácticas de construcción que benefician a las comunidades locales en lugar de explotarlas. También he establecido una fundación que proporciona apoyo legal y emocional a mujeres que están experimentando abuso psicológico en relaciones. Entiendo de primera mano lo difícil que puede ser reconocer y escapar de estas situaciones, especialmente cuando el abuso es sutil y está envuelto en dinámicas familiares complejas.
En cuanto al amor, he aprendido a ser muy cautelosa, pero no cerrada. He estado en algunas citas, he conocido hombres interesantes, pero me tomo mi tiempo para conocer realmente a las personas antes de permitir que entren en mi vida de manera significativa. La experiencia con Pablo me enseñó la importancia de observar las acciones de las personas durante periodos largos de tiempo, no solo sus palabras o gestos románticos ocasionales. Una de las preguntas que más me hacen es si me arrepiento de haber guardado el secreto de mi inversión durante tanto tiempo.